Así que ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Me gustaría orar primeramente al Señor. Padre, queremos, Señor, que ahora nuestros corazones estén atentos para recibir tu palabra, que puedan ser humildes para que la semilla de tu palabra pueda caer en cada uno de nosotros y pueda dar fruto en nuestras vidas. Ayúdanos a entender estas verdades que están en tu palabra, Señor, a comprender que no son doctrinas de hombres, que son palabra de Dios, que son palabra tuya, que son cosas que tú demandas, que no demandan los pastores, que no demanda la iglesia, que demanda el Señor de la iglesia, el Señor de señores. Y ayúdanos a responder a esas verdades de la única manera que podemos responder a tu palabra, y es con un amén y en obediencia. Así que trae convencimiento por tu Espíritu a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar con una cita de Donald Whitney que dice lo siguiente: el servicio debe convertirse en una disciplina espiritual. La carne conspira contra su ocultamiento y uniformidad. Dos de nuestros pecados más mortales, la pereza y el orgullo, detestan servir. Si no nos disciplinamos para servir por el bien de Cristo y su reino, serviremos, entre comillas, solo ocasionalmente o cuando sea conveniente o egoísta. El resultado será una cantidad y calidad de servicio que lamentaremos cuando llegue el día de la responsabilidad por nuestro servicio. Y así es, hermanos, un día vamos a estar delante del Señor y el Señor nos va a hacer preguntas como: ¿qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho por el Evangelio? ¿Qué has hecho por mi reino? ¿Qué has hecho por la iglesia? ¿Qué has hecho por el pueblo que redimí? La pregunta es: ¿qué tendremos? ¿Qué podremos responder a esa pregunta? Y me gusta que enfatiza dos de los principales peligros en cuanto al servicio: la pereza y el orgullo. El orgullo porque si no me aporta, yo no voy a hacer nada por alguien que a mí no me hagan después. Yo no voy a hacer un bien a otros si a mí no me hacen un bien. Yo no me voy a rebajar a hacer algo si otro no lo hace. Y la pereza porque siempre estoy cansado. Nunca es el momento adecuado, nunca me apetece, mi cuerpo hoy no se encuentra bien. Ya otro día ayudo. Y cuando damos lugar a la pereza y damos lugar al orgullo, mira lo que dice: serviremos, pero serviremos entre comillas, esporádicamente. Cuando un día, cada 2 meses, pues ponga 4 sillas en orden. O cuando un día, cada mes y medio, fregue un poco un suelo. Y creeré que estoy sirviendo, pero la realidad es que estaré haciendo un servicio egoísta. Quizá porque me aporta algo, porque alguien me ve o porque ese día quiero mostrar algo a una persona, pero el servicio se tiene que volver una disciplina. Hermano, tú no solamente eres un hijo de Dios. Todo hijo de Dios es llamado siervo de Dios. Somos hijos, pero somos siervos. Y el servicio requiere disciplina. Así como el trabajo requiere disciplina. Así como ser un buen padre requiere disciplina. Hermano, tú puedes ser padre, pero ser buen padre requiere disciplina. ¿Sabes por qué muchos son muy malos padres? Porque no tienen disciplina. Porque hacen con sus hijos conforme les va apeteciendo. Si hoy tengo ganas, te dedico un tiempo. Si hoy me encuentro bien, reviso la tarea. Si hoy estoy animado, salimos al parque. No, hay que dedicarle tiempo. Hay que revisar la tarea. Hay que estar por él. Hay que preocuparse por sus temas escolares. Hay que preguntarle por su corazón. Hay que preguntarse por sus inquietudes. Y eso requiere disciplina. Requiere disciplina. Ser padre solo requiere tener un hijo. Ser un buen padre requiere disciplina. Requiere disciplina. Y eso pasa con cualquier área de la vida. Ser pastor es fácil. Ser un buen pastor requiere disciplina. Ser un miembro de una iglesia es fácil. Ser un buen miembro de una iglesia requiere disciplina. Servir a veces es sencillo. Ser un siervo requiere
disciplina. Y el Señor nos llama a servir, pero no a servir de cualquier manera. Nos llama a servir en santidad. Mira lo que dice Zacarías en esta profecía que encontramos en Lucas capítulo 1 y los versículos 73 al 75. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Los judíos esperaban que cuando su Mesías llegara, los librara de la mano de sus enemigos. Piensen que los judíos en aquella época pensaban que sus enemigos era Roma y que ese Mesías triunfante llegaría para librarlos del yugo de esclavitud de Roma. Y dicen, y que cuando seamos librados de la mano de nuestros enemigos, entonces con libertad podamos servir al Señor. Ahora nuevamente, ¿cómo? En santidad y justicia, todos los días de nuestra vida, todos nuestros días. Ahora ya no es Roma. Entiendo que a lo mejor para muchos judíos el yugo de la esclavitud pues serán países árabes de alrededor y esperarán que llegue el Mesías, que destruya la mezquita de la cúpula dorada, que puedan edificar nuevamente el templo y entonces servir al Señor en santidad y justicia. Pero nosotros sabemos que nuestro Mesías es el Señor Jesucristo. Él no nos ha librado de la esclavitud de Roma, Él no nos ha librado de la esclavitud de Egipto, Él no nos ha librado de la esclavitud de ninguna nación, Él nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero entonces esa profecía es para nosotros, que una vez libres de la esclavitud al pecado, una vez libres de la esclavitud a la carne, ahora podamos servir al Señor. El Señor te ha hecho libre de tus pecados, de la esclavitud al pecado, de las tinieblas, de la muerte y de la carne, con el propósito de que ahora le sirvas. Veo muchas caras para ahí, si quieres les cuento. Una pobre niña vomitó, los hermanos están haciendo lo posible para limpiarlo, pero vuelvan aquí, por favor. El propósito de Dios al libertarnos de la muerte, de la esclavitud al pecado y de la carne es servirle. Pero mira lo que dice concretamente Zacarías: servirle sin temor en santidad y justicia. Ese es el servicio que el Señor espera. Te he hecho libre del pecado, entonces ahora sírveme en santidad. No en pecado, no practicando el pecado, no viviendo en la carne. Ahora te he hecho libre de esas cosas. Te he hecho libre de esa esclavitud. Ahora sírveme en santidad y justicia. El Señor demanda que los que sirven a Dios los sirvan en santidad. Vemos muchos ejemplos en la Biblia sobre esos requisitos. Por ejemplo, para servir como pastores, en 1 Timoteo capítulo 3 y los versículos 1 y el principio del versículo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente: palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero un obispo debe ser, pues, y lo primero que dice es, irreprochable. Si alguno anhela servir como pastor, está bien. Si alguno anhela servir en el cargo, en el ministerio pastoral, está bien. Pero es necesario que el pastor, el obispo, el anciano sea primeramente irreprochable. Algunas traducciones dicen irreprensible, que no se le pueda reprender, que no se le pueda echar nada en cara, que tenga una vida íntegra, que viva en santidad. Para servir como pastor se requiere una vida en santidad. Pero si luego vemos el otro oficio principal de la iglesia, el oficio de diácono, en 1 Timoteo capítulo 3 y el principio del versículo 8, leemos: de la misma manera también los diáconos, y aquí usa otra palabra, pero enfoca una misma dirección, deben ser dignos. De la misma manera los diáconos deben ser dignos. Se requiere de los que sirven en la iglesia, tanto pastores como diáconos, que vivan una vida irreprensible, una vida irreprochable, una vida digna, una vida íntegra, una vida en santidad. Hermano, no podemos servir al Señor de cualquier manera.
No podemos poner nuestras manos al servicio de un Dios santo viviendo una vida de pecado. No podemos darle al Señor un servicio empañado y ensuciado por una práctica pecaminosa que tenemos a nuestras espaldas. Todo aquel que va a poner las manos en la masa debe vivir una vida íntegra, una vida santa. Cuando en Hechos capítulo 6 se escogieron a los primeros, algunos dicen que fueron los primeros diáconos, se había multiplicado la gente en la iglesia, había muchas más personas y no se llegaba a todo. Cuando una iglesia crece, crecen los desafíos. No es lo mismo pastorear una iglesia de 40 que pastorear una iglesia de 400, que pastorear una iglesia de 4000. Y recuerden que en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro da su primer sermón lleno del Espíritu Santo y se convierten como 3000 personas. Imagínate pasar de una iglesia de unos pocos cientos a una iglesia de 3000 y pico personas de la noche a la mañana. Eso trae desafíos. No es lo mismo controlar un círculo de 100 hermanos que controlar lo que pasa entre 400 hermanos. Así que lo normal cuando una iglesia crece es que hayan roces y conflictos y se deben solucionar, no hay que alarmarse, se tratan, se enfrentan y se buscan soluciones. Esto es lo que pasó aquí. Llegaron personas y empezaron a decir que las viudas de los helenistas estaban quedando desatendidas, que se repartían los recursos, se estaba ayudando a las viudas, pero había un grupo particular de viudas, las que tenían un trasfondo más griego, que estaban siendo un poco mal atendidas. Y la gente empezó a murmurar, empezó a hablar y eso llega a los oídos de los apóstoles. Mira que están hablando de esto, que la gente comenta esto, que la gente se queja de esto y los apóstoles no se llevan las manos a la cabeza desesperados, montan un escándalo, buscan una solución. Y la solución es, mira, hemos crecido, quizá antes podíamos hacer otras cosas, quizá antes llegábamos a más cosas, pero ahora no. Y no creo que sea conveniente que nosotros dejemos la palabra y la oración para hacer eso que pueden hacer otras personas. Lo que la Biblia llama atender las mesas. En ese preciso momento era ayudar en el reparto de bienes y ayuda a las viudas que estaban desatendidas. Y los apóstoles dicen, mira, no conviene que nosotros, que estamos alimentando a la iglesia con la palabra, dejemos el estudio de la palabra, dejemos la enseñanza, dejemos la predicación para hacer esa obra. Elegid hombres entre vosotros. Y cuando los llaman a ser elegidos, en Hechos 6, versículo 3 dice, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esa tarea. A mí lo que me parece más interesante aquí, que a veces en la iglesia consideramos que para hacer según qué cosas hay que vivir en santidad y para hacer según qué cosas no hay que vivir en santidad. ¿Qué vas a hacer? ¿A predicar? Santidad, Y tú, no, yo estoy en la alabanza. Santidad, Y tú, no, yo soy diácono. Santidad, Y tú, no, yo ayudo en cocina. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque un servicio requiere santidad y el otro simplemente requiere tener un cuerpo físico que trabaja. Porque lo que iban a hacer aquí era atender las mesas. No iban a dar devocionales, no iban a dar estudios bíblicos, no iban a predicar a las casas de las viudas, no iban a enseñar la palabra, no iban a ejercer un liderazgo entre las viudas, iban a atender a las viudas en el reparto de alimentos. Iban a coger cestas de alimentos, cestas de recursos, ir casa por casa de las viudas y repartirlo. Pues para hacer eso se requería que fueran de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para repartir alimentos. Pero era el pueblo de Dios. Es la obra de Dios. Hagáis lo que hagáis, vais a servir en la causa de Dios, hay que servir en santidad, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Bueno, todas esas cosas son necesarias, hasta para repartir alimentos. Imagínate que vas a repartir alimentos y te encuentras a una de esas viudas desatendidas que empieza a montar un pleito, un lío, un follón, a quejarse.
tú tienes que ser sabio para lidiar con eso, tienes que saber acalmarla. Tienes que tener buena reputación para que no se diga que estás haciendo cosas indebidas con esas viudas desatendidas. Una persona de buena reputación es una persona sabia que sabe conducir su vida. A lo mejor ves con tu esposa que te acompañe, que siempre haya un testigo cuando vayas a dejar la comida en casa de la viuda, que nadie empiece a decir que te has metido solo en la casa de la viuda y cosas similares. Todo eso requiere sabiduría. Nosotros solo vemos repartir alimento, pero nosotros tenemos que entender todo lo que puede generar ese reparto de alimentos. Una viuda que te coquetea y tienes que estar lleno del Espíritu Santo para frenarla y ponerla en su lugar. Una viuda que se queja, reclama de otra viuda, de los apóstoles, de los discípulos, y tienes que frenarlo y decir, mira, esto no es de Dios, esto no es correcto, y actuar de una manera sabia. No es solo repartir alimentos. Es repartir alimentos a gente. Y donde hay gente hay conflicto, aunque sea repartiendo alimentos. Si nosotros decimos, este fin de año haremos cena de Nochevieja, ¿quién quiere participar? Yo colaboro en la cocina. Va a haber pleito en esa cocina. Va a haber pleito, ya te lo digo yo. Pero pastor, no va a haber. Entre nosotras nos ponemos de acuerdo en todo. Me acabaré enterando por una boquita que alguna hermana se enfadó, que ella no quería hacer eso, que ella sugirió aquello, que era mejor aquello, porque yo pensaba que aquello sería mejor y eso era más fácil. Y habrá pleito en la cocina. Habrá pleito en todo, porque donde hay gente hay pleito, pero somos creyentes. Mira Corintio, hay pleito. Mira la iglesia, Hechos 6, hay pleito. Ser creyente no es ausencia de pleito, pero sí lidiar como buenos cristianos con el pleito. Los roces son inevitables, no podemos esperar una iglesia, unas relaciones entre hermanos donde no hay roces. La cuestión es cómo vamos a lidiar con esos roces. Y espero que lidiemos como cristianos. Pero cuando esos roces llegan a siervos de la iglesia, ya sea diáconos, ya sea pastores o cualquier gente que sirve, tiene que ser gente sabia, llena del Espíritu Santo, de buena reputación. Porque necesitamos que algunos, los que sirven principalmente, sí sepan lidiar con esas cosas de una manera agradable al Señor. Pastores, santidad; diáconos, santidad; los hombres que iban a servir las mesas, santidad. Dios no acepta cualquier servicio. Dios no acepta cualquier servicio. Miren este relato de Levítico capítulo 10 y el versículo 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Hijos de quién? ¿Quién era Aarón? ¿Qué? Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Es raro porque uno se puede preguntar, ¿pero qué es ese fuego extraño? ¿Qué es ese fuego extraño? Hay cosas que la Biblia no especifica, pero la Biblia especifica algo en particular, que Él no les había ordenado, que Él no les había ordenado. El Señor no ha querido decirnos qué es ese fuego extraño. El Señor no ha querido decirnos que esa es aquella cosa extraña que le ofrecieron, pero el Señor nos ha dicho una cosa, que Él no la pidió. No nos quiere decir qué es, pero nos quiere decir lo que le molestó, que Él no lo pidió. Lo que sí que podemos saber es que es un culto improvisado. A lo mejor alguien, hijos de un sacerdote, que dicen, mira, el modelo clásico de papá está pasado de moda. Vamos a hacer un culto más moderno. Vamos a salir de la monotonía del culto de siempre. Vamos a incorporar cosas nuevas al culto que atraerán a más personas, que gustarán más al Señor. Pero el Señor no pide innovar. El Señor no pide cambiar. El Señor dejó directrices sobre cómo debe ser el culto y solo pide que se respeten. Y no se respetó. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Los hijos de un siervo de Dios van al templo y deciden dar un culto diferente al Señor, un culto más moderno quizá, un culto
con cosas nuevas, con cosas que el Señor no pedía, con cosas que a ellos les gustaba a lo mejor, pero que el Señor nadie le había consultado qué le parecía. Sin embargo, en vez del Señor pasarlo por alto y decir, bueno, lo importante es que lo hagan para mí, lo importante es que lo hagan para el templo, lo importante que es un culto al fin y al cabo, el Señor no hace eso, el Señor los mata, el Señor los consume con fuego. Y cuando Aarón se entera de la noticia y Moisés va a hablar con Aarón, de parte de Dios, Moisés trae una frase muy directa y particular. Mira, como santo seré tratado. Lo que habían hecho era despreciar la santidad de Dios. Era considerar que ellos podían dar a Dios un culto mejor que el que Dios había establecido. Yo sé, Dios, que a ti te gusta eso, pero yo creo que si añadimos esto está mejor. Señor, yo sé que tu palabra dice que en el culto tiene que haber palabra, oración, alabanza, pero yo creo que si ponemos teatros y danzas está mejor. Estamos diciendo a Dios que el modelo que nos dio Dios no es perfecto, que se puede mejorar, porque lo que se puede mejorar no es perfecto. Y si el culto se puede mejorar, es que no es perfecto. Y decirle a Dios que el modelo de culto que Él dejó no es perfecto, es serio. Porque es decir a Dios que en eso no fue perfecto. Y Dios se pone delante del sacerdote y se pone, mira, como santo me vais a tratar. Como quien no falla, como quien no erra, como quien no tiene ninguna imperfección. Y vais a hacer las cosas como yo digo. Y me gusta la reacción de Aarón. Aarón no es un padre que patalea porque han tocado a sus hijos y tiene un ídolo en sus hijos. No, Aarón guarda silencio. ¿Sabes lo que dice Aarón? Con ese silencio, tiene razón. Se lo han buscado, se lo merecen. No podemos protestar ante Dios. Han jugado con lo santo, han jugado con el culto, han jugado con el templo, han jugado con lo sagrado. Y si ha pasado esto, es lícito, no puedo quejarme, Dios tiene todo el derecho. Hay padres, tristemente, que cuando alguien corrige a sus hijos que hacen algo mal, les ofende. No el mal que han hecho sus hijos, que otro lo corrija. Porque parece que solo ellos tienen derecho de corregir a sus hijos. Amado hermano, si tu hijo peca en un restaurante, el dueño del restaurante tiene todo el derecho de corregir a tu hijo. Si tu hijo hace algo malo en la iglesia, el pastor y los hermanos de ahí tienen todo el derecho de corregir a tu hijo. Si tu hijo hace algo malo en la escuela, el director y los profesores tienen todo el derecho de corregir a tu hijo. Si tu hijo hace algo en el parque malo, todo padre que esté presente tiene derecho a corregir a tu hijo. Porque si hay un padre sin vergüenza que no corrige a su hijo, en su casa, los que lo tenemos que aguantar en otros ambientes, no tenemos la culpa. En esos ambientes, todo adulto responsable, de buena manera y con educación, tiene derecho de corregir a cualquier niño que haga algo indebido. Y si un padre se enfada, que guarde su corazón porque quizá tiene un ídolo con su hijo. Porque los ídolos no solo son de yeso, de madera, de bronce, de oro, de plata, también son de carne y hueso. El dinero puede ser un ídolo, una esposa puede ser un ídolo, un hijo puede ser un ídolo. Dios corrigió severamente a unos hijos hasta la muerte y el padre guardó silencio porque Dios estaba en todo su derecho. Dios estaba en todo su derecho. Pero lo que Dios estaba dejando claro es, a mí no se me puede servir de cualquier manera. Como santo me vais a tratar. ¿El culto para quién es, amados hermanos? Como santo debemos dárselo. ¿Las alabanzas para quién son? Como alguien que es santo le vamos a cantar. ¿A quién oramos? A Dios. Pues como alguien que es santo le vamos a orar. No estamos cantando una serenata al balcón de nuestra amada, ni estamos haciendo una reunión en memoria de un ser querido, ni estamos hablando con nuestro colega. Estamos orando al Santo Dios, cantando al Santo Dios y dándole culto al Santo Dios. Como santo debe ser tratado, amados hermanos.
El culto debe respirar la santidad que Dios merece. Las alabanzas, las oraciones, el culto, todo debe hacerse con una actitud de alguien que es santo, recibiendo un culto santo de nosotros. Como santo quiere ser tratado. ¿Recuerdan cuando Moisés se acerca a esa zarza que no para de arder y no se consume? ¿Recuerda lo que el Señor le dice a Moisés? Espera, quítate la sandalia de tu pie, que el lugar que pisas es tierra santa. Pero había pasado por ahí en más ocasiones y no había salido una voz que dijera que se quitara la sandalia. Seguramente multitud de personas habían caminado por esos pasajes, habían pasado por esas zonas y Dios nunca había alzado la voz desde el cielo para decir que era tierra santa. Es que la santidad no estaba en la tierra, la santidad estaba en el que estaba en la zarza. Dios con esa simple frase le estaba diciendo a Moisés a quién se acercaba y cómo debía acercarse. Y sí, nosotros no nos tenemos que descalzar, vivimos en su presencia, pero debemos andar delante de Él reconociendo que es un Dios santo. Porque Dios puede rechazar el servicio. Cualquier servicio le vale. Cualquier cosa que hagamos para el Señor la recibe. ¿O será que el Señor a veces rechaza? Mira lo que dice Malaquías 1:10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Saben lo que está diciendo a nuestro tiempo? ¿Cómo sonaría? Ojalá este domingo ni se abra esa puerta, porque para lo que vais a hacer ahí dentro, mejor os hubierais quedado en casa. Es fuerte, hermano. El Señor está diciendo, yo de vosotros no hubiera ido ni al templo, ni hubiera encendido el altar, ni hubiera hecho un sacrificio, ni hubiera traído ofrendas, porque no las quiero, no las recibo. Lo que estáis haciendo es una pérdida de tiempo. Vuestras canciones, yo no escucho. Vuestras ofrendas, ni las veo. Lo que estáis haciendo es puro paripé. Pero si ves el entorno de ese contexto, era un pueblo que hacía actividades religiosas y vivía en pecado. Lo que Dios les está diciendo no es que no le gustan las alabanzas. Lo que Dios está diciendo no es que no le gusta que se encienda su altar. Lo que Dios está diciendo no es que no quiere que el pueblo traiga ofrendas. Lo que Dios está diciendo es, de eso no quiero nada si no va acompañado de una vida santa. No puedes traerme una ofrenda a mí el domingo y ofrendar tu vida el resto de la semana al mismo diablo. No puedes levantar tus manos en alabanza el domingo cuando las has agitado con violencia contra tu esposa un día de la semana. No puedes venir aquí a disfrazarte de cristiano y darme un culto cuando de lunes a sábado ni he sido parte de tu vida. Eso es teatro. Eso no es un culto, eso no es adoración, eso no es alabanza, esos son rituales religiosos que cuando lo hace gente sin vida no sirve. Amado hermano, imagina tú que ahora vaciamos esta sala e invitamos a 300 personas del mundo a venir aquí. Les ponemos la pantalla y que canten. Ponemos un predicador y que predique y les enseñamos a repetir una oración y que la hagan. Eso fue un culto. Cuando tú traes un invitado mundano a la iglesia, él no viene a dar culto a Dios. Él está con creyentes que están adorando al Señor, pero él no está dando un culto a Dios. Primeramente porque acceso a Dios solo tenemos en Cristo. Segundo, porque la alabanza no es solo un cántico. Él está escuchando una palabra que ni siquiera muchas veces considera palabra de Dios. Nosotros rogamos que haya salvación para que se vuelva entonces un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero mientras tanto es un invitado entre nosotros que participa de nuestro culto al Señor como un espectador.
que deseamos que un día le dé su propio culto a Dios. Sus hijos están acompañando a sus padres a adorar a Dios. Y quizá aprenden algunas formas, algunas canciones, pero hasta que no sean salvos no es un culto. No hay adoración sin Cristo. No hay adoración sin Cristo. Puede haber música sin Cristo. Puede haber canciones sin Cristo, pero no hay adoración sin Cristo. Porque la adoración solo es posible en Cristo. En Cristo. Esa gente traía cánticos, traía ofrendas, encendían el altar. Sin embargo, Dios los rechazaba. Porque el culto que daban a Dios, el ritual religioso que practicaban, no acompañaba su vida. Mira lo que Dios exigía de todos los que servían en el templo. Levítico 21:6 dice: serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios, por tanto serán santos. ¿Serán santos al principio? ¿Serán santos al final? La frase empieza con serán santos, la frase termina con serán santos. Lo que Dios demandaba de los que iban a servir: sean santos, sean santos. ¿Vais a traer ofrendas? ¿Vais a hacer obra en el templo? ¿Vais a servir en las cosas del Señor? Serán santos. Tienen que ser santos. Tienen que ser santos. Por lo tanto, amados hermanos, la pregunta es: ¿qué tipo de servicio le daremos al Señor? ¿Qué tipo de servicio le vamos a dar a nuestro buen Dios? Mira lo que dice 1 Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Y mira esta palabra porque es sumamente importante. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ves lo que te he dicho antes? La única manera de ofrecer algo espiritual a Dios es por medio de Jesucristo. Pero mira cómo deben ser nuestros sacrificios espirituales. ¿Qué consideras tú que Pedro dice o expresa con sacrificios espirituales? ¿Traer un cordero y matarlo? No. Es nuestro culto, es nuestra vida. Es todo lo que traemos a Dios en alabanza, en adoración. Es toda oración que le presentamos, es todo culto que le rendimos. Debe ser aceptable a Dios. Aceptable a Dios. Los que trabajáis en reformas, en construcción, ¿acaso improvisáis? Imagínate que yo os contrato y digo: mira, yo quiero que me hagas este piso, lo quiero estucado, las paredes, y todo azul eléctrico, azul metálico, chillón. Y tú vas a pensar: menudo disparate, esto está mejor liso, sin estucado y blanco, o beige, pero no se te va a ocurrir hacerlo. Tú puedes estar pintando, haciendo el estucado y pensando: qué mal gusto tiene este hombre. Pero no se te va a ocurrir alisar las paredes y ponerlas beige. Porque yo voy a llegar y voy a decir: no te pago, déjamelo como estaba. Tú no vas a improvisar, ¿verdad? Porque yo soy el dueño de la casa y tú eres el siervo. Yo soy el jefe, tú eres el siervo. Tú no estás para darme opiniones de mi gusto. Tú no estás para decirme cómo me quedaría mejor. Para eso yo contrato un decorador. Tú estás para pintar. Tú estás para levantar ese tabique. Ya, pero ese tabique a mí no me gusta así. Yo creo que... Pero da igual, es mi casa. Tú eres el constructor. Haz el tabique como a mí me gusta. El Señor nos ha dicho cómo le gusta el culto, hermano. Y el Señor no quiere llegar al culto y que hayamos improvisado, porque a nosotros nos parecía que estaba mejor de otra manera. El servicio tiene que ser aceptable a Dios, de la manera que Dios le agrada. La fiesta es para Él. Y entonces hay que preguntar qué música le gusta a Él, qué tipo de oración le gusta a Él, qué tipo de predicación le gusta a Él. Y algunos dirán: pero predicación para Dios. Predicamos para Dios, amados hermanos. Predicamos para que el pueblo escuche, pero predicamos para que Dios lo apruebe.
No queremos agradar a los hombres con nuestra predicación. Queremos que los hombres sean salvos por medio de la predicación. Queremos que la iglesia sea edificada por medio de la predicación, pero queremos la aceptación del mensaje por parte de Dios. No queremos salir y que la gente nos diga, excelente mensaje, y que Dios nos diga, no es lo que yo he dicho. Queremos que a veces la gente incluso sea confrontada, se vayan confrontados y hasta enfadados con el mensaje, pero que Dios diga, así hablé, así has hablado. Amén. Así debe ser. El culto debe ser de la manera de Dios, aceptable a Dios. Hermano, cada vez que hagamos algo para Dios, debemos preguntarnos cómo le agrada a Él. Mi vida, mi trato a mi esposa como marido, mis oraciones, todo lo que hago en mi diario vivir, mi trato a mi jefe como empleado, todo lo que yo hago es un sacrificio vivo, agradable a Dios, es mi culto a Él. Debe ser aceptable por Dios, aceptable a Dios. Porque ¿cuál es el fin de todo nuestro servicio? ¿Cuál es el fin de todo lo que hacemos? Es la gloria de Dios. No es la diversión de los hombres. ¿Crees que no podríamos hacer un culto más divertido? Claro que sí. A los jóvenes sobre todo se les puede hacer un culto súper divertido. Haz el juego de la silla, hazles entretenimiento, ponles películas, todo se lo pasen bien. Para ellos se puede hacer algo divertido. Para la iglesia se puede hacer algo emocional, que llegue al corazón, que los haga estremecer, que los haga sentir cosas. Pero el fin de todo lo que hacemos es la gloria de Dios. Y que Dios nos libre de ceder a buscar la gloria de los hombres. Y que Dios nos libre de ceder y buscar el aplauso de los hombres. Y que Dios nos libre de llegar a ser una iglesia que con el fin de llenarse más, cede a agradar a Dios y empieza a hacer cambios para agradar más a más personas y que se llene más. Porque el fin siempre ha sido la gloria de Dios. Mateo 5:16. Jesús dice a sus discípulos, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo bueno que vean en ti, toda tu buena obra, toda tu vida santificada, todo tu buen servicio tiene que tener una meta: la gloria de Dios. Cuando las personas vean tu vida transformada por el Evangelio, tiene que darle la gloria a Dios. Cuando las personas vean tu matrimonio restaurado por la palabra de Dios, tiene que darle la gloria a Dios. Cuando las personas vean tu hogar transformado por la enseñanza bíblica y la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en vuestra familia, eso es todo para darle la gloria a Dios. No es que, no, mira, es que como nos enseña bien nuestra vida cambia, no es que como nuestro pastor hace esto nuestra vida cambia, no es que como oramos mucho nuestra vida cambia, no, es Dios, es Dios, es Dios. Dale la gloria a Dios de todo, en todo, por todo. Si llegamos a tener la nave, si al final se cierra todo, si el banco lo ha aprobado, si un banco se ha arriesgado a dar la financiación, si al final hemos encontrado una nave con ese valor, todo eso no ha sido porque hemos hecho buenas investigaciones o porque hemos hecho buenas negociaciones o porque hemos sido sabios o astutos o inteligentes a la hora de tratar con los bancos. Ha sido por la mano de Dios. Y si mañana tenemos esa nave, será para la gloria de Dios, porque ha sido la mano de Dios. Nadie llegará allí dándose golpes, lo hemos logrado. No, Dios abrió la puerta, Dios lo ha dado y Dios lo ha logrado. Nada de lo que ha pasado en esta obra, ni de lo que seguirá pasando, va a ser mérito nuestro. Siempre ha sido, será mérito de Dios. Y debemos servirle y honrarle por lo que hace y tratarlo como santo. Ahora yo te pregunto, amado hermano, ¿tú quieres servir a Dios? ¿O quieres solamente darle un servicio esporádico? ¿O quieres seguir dejando el servicio para otros porque tú has nacido para liderar, no para servir? Tú has nacido para grandes puestos, no para lavar pies. Pero si tú quieres servir, la pregunta que yo te quiero hacer no es solo esa. La pregunta es si quieres ser útil. Porque tú puedes servir y no servir para servir ahora mismo. Porque a veces confundimos. Dios nos llama a todos para servir, pero no están todos aptos para servir.
El siervo se tiene que preparar. Mira qué interesante lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 21. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor quiere, lo primero, que se aparte de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, hermanos? Pecado. Que se aparte del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Vosotros invocáis el nombre del Señor? Entonces Dios desea que os apartéis de la iniquidad, que nos apartemos de la iniquidad. Pero mira cómo sigue. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también hay vasos de madera y de barro. Hay unos para honra y hay otros para deshonra. Antes de seguir leyendo, yo te pregunto, ¿de cuál te gustaría ser? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Espero que todos anhelemos ser vasos de honra en la casa de Dios. Pero mira qué dice. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Si tú quieres ser útil para el Señor, si quieres estar preparado para toda buena obra, hay un paso previo. Si alguno se limpia de estas cosas. El paso previo a ser un vaso útil para el Señor, el paso previo a ser un vaso de honra en la casa del Señor, el paso previo a ser un vaso preparado para toda buena obra es dejar esas cosas, limpiarse de esas cosas. Y habla de pecado más arriba. Habla de prácticas que no agradan al Señor. Si quieres ser útil en la casa del Señor, tienes que limpiarte de las cosas que no agradan al Señor. ¿Te has dado cuenta? Y a mí eso me fascina. Los hombres valoran el talento, Dios valora el carácter. Para poner gente en la alabanza es tan fácil como hacer un casting. Ver cómo cantáis, ver cómo tocáis la guitarra y llenamos el grupo con 60 personas rápido. Pero Dios no es lo primero que pide. Dios no es lo primero que pide. Hace tiempo vi a un señor que dice ser pastor en su iglesia haciendo un casting como esto que hacen en La Voz, parecido para elegir adoradores para su iglesia. Incluso ponían pequeños y no necesitan ser creyentes. Pues es uno de los predicadores argentinos más conocidos del mundo. Según ellos, solo son medios de evangelismo. Pero un mundano no debe cantar en el grupo de alabanza. Que cante conciertos, que grabe sus discos, que cante en la radio, pero no en la casa del Señor. No es su lugar. Y no lo digo con desprecio. No es su lugar, no es un culto y no podemos tener a gente sirviendo en el culto al Señor que ni siquiera aman a Dios. Esa es una de las cosas aborrecibles y extrañas que ese hombre hace. Hermano, no se trata de perfección. La santificación del creyente no es una perfección completa hasta que tengamos un cuerpo glorificado, pero se trata de una vida conforme a la voluntad del Señor, una lucha por la santidad y un carácter íntegro e irreprensible. Hermano, deseo que el Señor levante siervos. Deseo que el Señor levante siervos. Muchas veces nos quedamos sentados. Y a veces preguntamos a los pastores, pero no vamos a poner más gente a hacer esto. La gente solo piensa en llenar huecos. Les da igual, solo quieren ver gente trabajar. Y por eso muchas iglesias están como están. Luego me llega gente y me dice, uy, en aquella iglesia, los dos que están ahí cantando, esos son novios, viven juntos y ni siquiera están casados. Y aquel, el diácono, ese está de aquella manera. La iglesia sabe que está mal, pero por tener gente haciendo cosas lo permite. He visto iglesias que te dicen incluso, es que si lo quitamos, ¿a quién ponemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y quién toca? ¡Nadie! Y si hace falta, ponemos un radiocassette. ¿Por qué en la casa del Señor sí podemos dejar que lo haga cualquiera?
A mí no me toca cualquiera, yo quiero que me toque el mejor cirujano. A mi hijo no va a enseñarle cualquiera, yo quiero que sea un profesor titulado. A mí no me va a tratar ninguno, a mí no me va a tratar mi cuerpo cualquiera, yo quiero un médico. Y yo no quiero que cualquiera toque mi coche, yo quiero un mecánico. Pero eso sí, en la casa del Señor, mientras puedan hacer un apaño, cualquiera vale. Nos tratamos como santos nosotros. Y a Él lo tratamos de cualquier forma. El problema nuestro es que somos tan malvados que abusamos de la paciencia, del amor y la misericordia. Eso es como aquel hombre que traiciona a su mujer y su mujer no le deja. Y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y a veces crean tanta malicia que como le ha tocado a una mujer tan buena, lo sigue haciendo. Porque dice, me ha tocado la más misericordiosa, la más paciente, y sigue esperando que cambie, así que voy a seguir haciéndolo. A veces con el Señor hay gente que actúa así. Yo sé que merezco un rayo, pero me ha tocado un Dios tan bueno, tan paciente y tan misericordioso que puedo seguir así y no me mata. Dos cosas tengo que decir a eso. La primera, quien piensa de tal manera no ama a Dios, lo tiene que tener claro, no lo ama, diga lo que diga, si lo dice, miente. La segunda, el rayo no te cae hoy, el juicio te vendrá mañana. Pero Dios es justo y un día pasarás delante de Él. No abuses de su paciencia, porque un día todos compareceremos delante de Dios y nuestras obras serán examinadas por un Dios santo. Su paciencia ahora no significa su falta de juicio mañana. Que Dios no mate ahora no significa que no vaya a condenar en la eternidad. Lo que pasa es que tenemos un Dios muy bueno, muy misericordioso y muy paciente. Pero quien ame a Dios, que no abuse de su paciencia, de su misericordia y de su bondad. Porque la manera que deberíamos responder a tanta paciencia, tanta gracia y tanta bondad es obediencia. La paciencia, la misericordia y la bondad de Dios nos debería asombrar tanto, humillar tanto, que nos debería mover a rendirnos más a Él cada día. ¿Cómo? Mira, no es voy a hacer esto porque es muy bueno conmigo, es tengo que obedecerle porque ¿cómo ha podido ser tan bueno conmigo? Que no lo merece. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Además, la santidad no te hace solo un vaso de honra para el Señor, sino que además evidencia tu salvación. Una persona que vive en pecado, es muy fácil dudar de si es salvo, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero una de las mayores evidencias de nuestra salvación es nuestra santificación. En Tito 2:14 leemos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Y mira cómo es el pueblo, celoso de buenas obras. ¿Cómo es el pueblo que Cristo ha salvado? Celoso de buenas obras. Hay una frase muy cortita de Calvino que me agrada mucho. Dice, Cristo no justifica a nadie sin que a la vez lo santifique, porque estas gracias van siempre unidas y no se pueden separar ni dividir. A que Cristo ha salvado, Cristo lo santifica. Y al que no está siendo santificado, Cristo no lo ha salvado. Ambas cosas van juntas. ¿Recuerdas a Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. Santiago empieza así. Muéstrame tu fe, pero por tus obras. Porque la fe sin obras, eso no es fe, está muerta. Hay mucha gente que dice tener fe en Jesús, creer en Jesús, amar a Dios, ser creyente. El otro día me escribió un señor y me dice, pastor, yo era creyente a los 16, pero a los 18 me desvié y ahora a mis 40 quiero volver al Señor. O sea, has estado 2 años con el Señor y te has pasado 32 fuera o 20. Las matemáticas es raro, hermano. Es como que traes una visita, se va y dice, yo era creyente desde el domingo hasta el lunes, pero me desvié y ahora 58 años después quiero volver al Señor. Y digo, no, a ver, tú pasaste de visita. Pero tenemos esa mala idea de pensar que alguien pasó un tiempo en la iglesia y es creyente.
Hay gente que te dice cosas como, yo me crié en la iglesia, yo soy cristiano de cuna. Eso ya es un nivel de cristiano superior, debe ser alguien que es salvo desde el vientre. No he conocido ninguno, pero hay gente que se proclama cristiano de cuna. Pero luego, ya sabe, ¿no? Con 16 años, 17, empezamos a hacer cosas del mundo. No, eso lo hacen los mundanos. Si tú fueras cristiano con 16 o 17, vivirías en santidad con 16 o 17. ¿Cómo que ya sabe? Ah, pastor, es que los jóvenes ya saben. ¿Ya sé qué? Yo tengo muchas ganas de la conferencia de jóvenes de este sábado. Porque yo quiero saber qué tengo que saber. Porque lo peor es que te lo dicen padres cristianos. Te dice, pastor, mi hijo está pasando por esa etapa, la etapa de un joven mundano, reconócelo ya. Tu hijo es un mundano al que traes desde pequeño a la iglesia, pero en esta historia los cristianos sois vosotros, y vuestro hijo está haciendo eso no porque es un cristiano en la edad del pavo, es porque es un mundano en la edad del pavo. Predícale el evangelio. Yo no voy a entender que me digan que porque tienen de 15 a 20 se puede pecar siendo cristiano, porque es la edad del pecado. No. José no cedió a la tentación de la mujer de su jefe. Daniel y sus amigos jóvenes no quisieron contaminarse con los manjares del rey. Esteban, lleno de Dios, predicaba el evangelio hasta la muerte. Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. Huye de las pasiones juveniles, porque eso es lo que se espera de un joven si es un siervo de Dios. Del mundano, joven, que caiga en las pasiones juveniles, pero tú eres un siervo, Timoteo, huye de ellas y sigue la justicia, la fe con aquellos que invocan a Dios con un corazón puro. Yo del mundano no espero nada, pero del cristiano me da igual que tenga 15 o 60, espero que ame a Dios y quiera vivir en santidad. Porque si es salvo, va a estar siendo santificado. Una cosa va con la otra. Sin santidad nadie verá al Señor. No podemos aceptar que se puede ser creyente y ver al Señor sin estar siendo santificado. El que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. Si esa obra no se va perfeccionando, esa obra no ha comenzado. Sí que es verdad que en unos va a un ritmo y en otros a otro. La Biblia no establece el ritmo que va con todo el mundo, pero debe ser progresivo. No puede ser como un cangrejo hacia atrás. Porque, hermano, al que Dios salva, como Dios quiere que lo sirva, el que se va a encargar de hacerlo apto para el servicio es el Señor mismo, es Dios mismo. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. El Dios de paz os haga aptos para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Mira qué maravilloso. Él va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. El Señor salva a unos hombres miserables y quiere que les sirvan. Entonces, como Él sabe que son unos hombres miserables, Él los salva y los hace capaces de servirle como a Él le agrada. Él coge a unos hombres miserables y quiere que lo adoren. Él los va a hacer adoradores. Él toma a hombres miserables y algunos quiere que sean pastores. Él los va a capacitar. El Señor al pueblo que salva es un pueblo que salva para Él. Y Él quiere ser tratado como santo. Entonces al pueblo que salva lo va a santificar para ser tratado como santo. La mayor evidencia de que Dios nos ha salvado es que nos está haciendo aptos para Él, para lo que a Dios le agrada. Pero vuelve a mencionar algo, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. No hay santificación posible sin salvación en Cristo. Porque no hay acercamiento a Dios posible sin Cristo. No hay culto posible sin Cristo. No hay obra posible agradable a Dios sin Cristo. No hay nada posible que pueda agradar al Santísimo Dios a no ser que sea por medio de Jesucristo. Así como cada vez que alguien iba a ir a la presencia de Dios, primero tenía que poner el cordero,
Ahora, para que nosotros vayamos a la presencia de Dios, primero se tuvo que sacrificar el cordero. No hay opción, no hay opción. El cordero va primero que el culto. Aarón, primero el sacrificio, luego entra al lugar santísimo. Primero el sacrificio, luego entra a mi presencia. Hermanos, primero tuvo que ser el sacrificio y luego nosotros pudimos entrar al trono de la gracia. El orden no se puede alterar. No se puede llegar a Dios sin primero que el cordero sea inmolado. Ahora, unas cosas prácticas sobre el pecado en la vida de los siervos de Dios. La primera cosa es que deben entender que el pecado empaña nuestra reputación, hermano. La imagen que tiene la gente de nosotros se ve muy alterada cuando de golpe se nos descubre en pecado. Pastor, no nos deben poner etiquetas. Del deber a lo que pase es otra cosa, es otra historia. Sí, la gente perdona, pero la imagen cambia. La imagen cambia. Y te va a pasar. Te habrá pasado, habrás conocido gente que tenías, no en un pedestal, pero tenías una imagen de esa persona y te cuentan una barbaridad y dices, yo nunca me lo habría pensado, yo nunca me lo habría imaginado. Y ahora no lo condenas, pero ya no es la misma persona que imaginabas antes. Nuestras actitudes pueden empañar nuestra reputación. Eclesiastés 10.1 tiene una frase un tanto curiosa. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Mira qué interesante. Pone una balanza llena de sabiduría y honor y en la otra un poco de insensatez. Y sabes que dice Salomón, ese poco la gente lo va a ver más que la sabiduría. Tú puedes hacer 10 cosas sabias, parecer sabio, pero el día que hagas una tontería, la tontería la recordarán más. Nosotros nos intentamos defender con frases como maté a un perro y me llamaron mataperro. Es que mataste a un perro. Lo que la gente no va a olvidar es que mataste a un perro. Engañé a mi esposa y ahora soy el adúltero. Es que siempre vas a ser quien engañó a tu esposa. Eso no se borra. Lamento mucho decirte, no podemos entrar en el fichero de tu vida, borrarlo como si no hubiera pasado. Pasó y eso va a estar ahí toda la vida. Y vas a tener que saber vivir con ello. Hay perdón, sí, hay misericordia, sí, pero eso lo hiciste. Y cada vez que la gente llega a preguntar, aunque pasen 50 años, ¿alguien adulteró alguna vez? Tú vas a poder levantar la mano 50 años después. No se borra. Lo hiciste. Y ya no podrás decir, yo siempre fui fiel. Porque no, siempre no. Y nadie podrá decir, mi padre fue un hombre fiel a mi mujer. No, totalmente no. Un poquito lo empañó todo. ¿Te has dado cuenta? Una mosca como ensucia un perfume. Un pelo como estropea un plato. Y un poco de insensatez como destroza a un hombre sabio. Hermano, no juegues con el precipicio. No te acerques a los límites. Ponte barreras. Porque puedes estar caminando íntegramente y un día estropear toda esa integridad. Hay perdón, repito, hay perdón, hay misericordia, pero ya no serás el que siempre hizo aquello, porque ya no es siempre. ¿Sabes ese que dice, no, yo nunca gritaré a mi esposa? Ya no lo puedes decir, le gritaste una vez. Yo nunca levantaré la mano a mi hijo, ya le se te fue la cabeza un día. Ya no puedes decir yo nunca, ya se empañó. Seamos honestos, ¿a cuántos nos gustaría volver atrás y quitar algún borrón, alguna mancha? Pero vamos a tener que vivir con ese recuerdo siempre. Y nos hubiera encantado llegar delante de Dios y al menos en algo decir, en eso acerté, eso nunca lo hice, pero no puedo llegar. Y me molesta. Porque yo querría haber agradado más a Dios y ese poquito lo empañó. Hermano, no empañes tu vida con cosas que puedes evitar si eres más prudente. No creas que son cualquier cosa, son manchas que empañan tu reputación. Tómatelo en serio, es importante. Imagínate que vas por ahí y a lo mejor los pastores no te han dicho nada y están pensando en ti para un servicio. Y de golpe pasa algo. No te van a decir nada, pero lo van a posponer. Porque ya no lo ven tan claro. Porque no imaginaban que eso lo podías hacer. Ahora se lo van a pensar 2 veces.
Van a tardar un poco más. Ahora quieren darle tiempo para ver si no es algo más habitual. ¿Has visto todo lo que se ha liado por una cosa? Y ahí nuestro orgullo, porque es orgullo, algunos dirán que lo mío es falta de amor, pues yo digo que lo de los otros es orgullo, sale en defensa de la víctima. ¿Y quién es la víctima? No es Dios, es el pecador. Hay que ser más tolerantes, hay que ser más misericordiosos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, pero si aquí nadie te está apedreando, te lo está diciendo que no eres apto. Si yo voy a donar sangre y ayer hice algo indebido en una noche de fiesta y toca donar sangre y me presento, me hacen un cuestionario. ¿Has hecho algo de esto? Esto. Ya, pero yo quiero donar, no me puedes... No, eres apto. Tu sangre ya no es apta. Puede ser que 20 días antes sí, pero por lo de ayer ya no eres apto para dentro de un mes o 3 meses o 6 meses, dependiendo de lo que hayas hecho, o nunca. ¿Cuánta gente por alguna enfermedad o alguna práctica indebida ya nunca podrá donar sangre, ya nunca podrá donar un órgano? Hermano, los pecados tienen consecuencias. Y no lo estoy diciendo, mira, he intentado, porque yo sé que tengo tendencia a sonar muy bruto, pero he intentado bajar el tono para sonar lo más pastoral posible, para que nadie diga, nos está metiendo bronca. No es bronca, os amo tanto que no quiero que empañéis vuestra vida con pecados que se pueden prevenir y no cometer. Porque un hijo tiene una imagen de un padre y de golpe un padre hace algo y esa imagen se queda empañada para siempre. Antes era su héroe, ahora no quiere ser como él, porque su padre le hizo eso a su madre. No empañemos nuestra vida, no lo empañemos. Pero pastor, la verdad es que en las iglesias hoy hay mucha gente que sirve y practica el pecado. Sí, y a veces no lo podremos evitar. ¿Sabes por qué? Porque de algunos no nos enteraremos, otros nos lo ocultarán y otros harán equipo para ocultarlo. Pero hay alguien de quien no lo ocultará. Y esos que han servido a Dios y han hecho cosas a Dios sin estar en Dios. En Mateo 7, 22, 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Has visto? No hicimos esto y hicimos aquello. Eran gente que hizo cosas para Dios. No canté alabanzas, no prediqué, no abrí el culto, no fui diácono, no fui responsable de evangelismo, no hice obra social y el Señor dirá, no os conocí nunca. Engañasteis al pastor, engañasteis a la iglesia, engañasteis hasta vuestra familia, pero yo nunca os conocí. El mayor consuelo ante la realidad de que hay gente hipócrita es que un día los hipócritas serán descubiertos. No, más bien, no, ya son descubiertos, solo que un día serán juzgados, porque realmente ya son descubiertos, no por los hombres, pero Dios los ve desde el primer momento. Sí, hermanos, hay mucha gente en iglesias sirviendo y en pecado, hay pastores en pecado, hay líderes en pecado, por eso muchos dirán Señor, Señor. Pero yo no quiero decir Señor, Señor y ser rechazado. Yo quiero decir Señor y que me diga buen siervo y fiel. Fiel. No talentoso, no simpático, no carismático, fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar eso. Yo no quiero que me diga no te conozco. Yo quiero que me diga tú eres mío y ahora te espera el gozo de tu Señor. Quiero terminar con 2 cosas más rápidamente. Una última advertencia. En el libro de Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 35, mira qué dice. El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, mas su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Y aunque esto está escrito por un rey, el rey Salomón, y mira, un rey está diciendo, ¿qué siervo le agrada más? El que obra bien, el que obra sabiamente, pero se enfada contra el siervo que obra vergonzosamente. Esto lo podemos aplicar al Señor. ¿Tú quieres ser el siervo
que siente el favor del rey? ¿O quieres ser el siervo que enoja al rey? Si quieres ser el siervo que gana el favor del rey, mejor dicho, que agrada el favor del rey, tienes que obrar bien, tienes que obrar sabiamente, porque el rey es santo y se enoja si obras vergonzosamente. Cuando yo predico, lo que me da más miedo no es el sermón, porque siempre está mal. Sí. Pastor, pero no se edifica, pero nunca son perfectos, porque los prepara gente imperfecta. El sermón nunca es perfecto. Yo no creo que el sermón perfecto no exista. Yo solo creo que el sermón perfecto solo es cuando o bien los sermones de Cristo o bien hombres que estaban inspirados por Dios cuando hablaban, profetas del Señor, pero nosotros hacemos lo mejor para dar el mejor sermón posible. Pero sí, hay mucho estudio detrás, hay mucha preparación detrás, hay mucha búsqueda detrás, pero lo más importante es que cuando subimos aquí, si yo simplemente leyera la Biblia, sería perfecto. Pero ¿tú sabes lo que hace imperfecto esto? Yo. Lo que puede empañar el sermón soy yo. Lo que puede empañar la predicación soy yo. Lo que puede empañar el púlpito soy yo. Mi vida, mi carácter, mi manera de andar delante de Dios. Por eso cuando vas a servir al Señor, prepara mucho lo que vas a hacer, pero prepárate tú. Me han invitado a cantar allí. Ensaya, pero prepara tu corazón. Ora, consagra tu vida. Me han invitado a dar una palabra al comedor. Está bien, prepara las líneas, prepara el texto, pero prepara tu corazón. Ve limpio. Ve agradando al Señor. Porque eres tú quien puede empañar el servicio. Incluso tus palabras pueden ser preciosas, acertadas y bíblicas, pero el Señor mirar y decir, a mí no me gustó, porque tu vida no me gustó. Lo voy a usar porque quiero salvar, pero no sé si tú eres salvo. ¿Te acuerdas? No sea que predicando yo a muchos termine siendo descalificado. Qué fuerte, qué miedo. No sea que llegando a multitudes yo acabe descalificado y a mí el Señor me diga, no te conocí. Es triste pasar del mundo al infierno, pero imagínate pasar del púlpito al infierno. Hay que darle un servicio excelente a Dios porque no merece otra cosa, pero los siervos tienen que ser tan excelentes como el servicio que dan. No puede ser solamente lo que traigo preparado, sino mi vida. Porque yo quiero que el Rey mire lo que damos y sienta favor y no enojo. Pastor, ¿Dios puede usar hombres falsos para salvar? Sí. ¿Dios puede usar hombres en pecado para salvar? Sí. Y tratará mañana con ellos. Dios es tan bueno que puede usar hasta un impío para rescatar a pecadores. Pero que Dios lo esté consintiendo no significa que Dios lo esté aprobando. Pastor, porque yo he llegado a la iglesia a través de un hombre que luego supe que fuera un falso pastor y Dios te amó tanto que fue capaz de usar a ese hombre impío para salvarte. Pero no significa que ese servicio Dios lo esté aprobando. Porque a veces creemos que porque Dios no está matando a ese, Dios lo está aprobando. No. Dios está amando mucho a los que se están beneficiando de lo que sale de su boca y ya mañana Dios tratará con su vida. Que Dios no esté haciendo algo no es que lo esté aprobando. No confundamos el permiso de Dios con la aprobación de Dios. Porque hay gente que dice, yo quiero salir con esa persona, si Dios no lo aprueba, Él va a hacer que no sienta nada, va a quitar estos sentimientos. Él ya te ha dicho que no lo aprueba. Lidia tú con los sentimientos que están más confundidos que otra cosa. Pero si Dios no quisiera, quitaría a esa persona de mi camino. No, Dios no quiere. Pues yo mira, estoy saliendo con esa persona y encima me ha salido trabajo y ahora me va bien económicamente. No confundas el permiso de Dios con la aprobación de Dios. Dios te ha dicho en su palabra lo que quiere. Si no lo haces y hoy no estás muerto como yo o como nosotros en tantas veces de nuestra vida, es gracia. Es gracia, no es aprobación.
porque el ejemplo nosotros lo tenemos de quien tenemos que tenerlo, del mayor siervo de todos. ¿Cómo sirvió Cristo? Y terminamos con esa pregunta. En Juan 8:29 Jesús dice, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Y esta frase resume todo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Hay tantas cosas técnicas y trabajadas que se pueden decir del servicio, y el Señor Jesús lo dice siempre de una manera tan sencilla. Porque yo a veces pienso, ¿no? Te preparas un estudio, un mensaje sobre servir en santidad, vas de un punto a otro y llegas a Jesús. Ya te he dicho yo que ese es el sermón perfecto. Yo me he tirado 1 hora hablando y van a Jesús y le dicen, Jesús, ¿cómo hay que servir a Dios? Hay que hacer lo que le gusta. Y el sermón, ese es el sermón. Hay que hacer lo que a Él le agrada. ¿Cómo se canta? Ya te lo he dicho, como a Él le agrada. ¿Y cómo se ora? Ya te lo he dicho, como a Él le agrada. ¿Y cómo se sirve en las mesas? Como a Él le agrada. ¿Y cómo se predica? Como a Él le agrada. Todo. Es así. Tú si quieres, elabóralo 1 hora, vete del Antiguo al Nuevo Testamento, da imágenes, ilustraciones y aplicaciones. Yo no tengo tanto tiempo. En 3 años me crucifican. Hay que servir como a Dios le agrada. Pero lo que dice Jesús es suficiente. Si te vas hoy a casa con una frase, vete con la de Jesús. Pastor, yo quiero ser un buen siervo del Señor. Me agrada. Ojalá en el corazón de muchos de vosotros sea ese. Pastor, quiero servir al Señor. Ahora ve a casa y empieza a orar, examinar tu vida y empieza a hacer lo que a Él le agrada. Y servirás al Señor como a Él le agrada. Primero vida, después servicio. Como aquel libro que tanto nos edificó a los hombres de Miguel Núñez, de Siervos para su Gloria, hay que ser antes que hacer. La Iglesia quiere que la gente haga cuando ni siquiera son. Nosotros tenemos que trabajar para que la gente primero sea y luego haga. No hay prisa para servir al Señor, pero cuando le vayamos a servir hay que servirle como a Él le agrada. El Señor levante muchos siervos en esta Iglesia, pero que sean siervos santos para un Señor que quiere ser tratado como santo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que has traído hoy a nuestras vidas, por poner esto en nuestros corazones y traer esto a cada uno de nosotros. Señor, no sé de qué manera hayas tratado con cada uno de los que han escuchado el mensaje. No sé de qué manera hayas tratado con cada uno que han estado aquí hoy. Pero lo que sí te pido, Señor, es que levantes cada vez más siervos para tu obra. No solo aquí, sino en todas las iglesias locales, en todo tu pueblo, pero siervos que te honren con su servicio y que lo hagan en santidad. Ayúdanos a recordar que caminamos delante de un Dios santo y debemos hacerlo como Él se merece. Padre, ayúdanos a honrarte, no solo con nuestro servicio, sino con la vida que acompaña nuestro servicio. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.